Mi hermana usó mi vestido en su boda, así que le mostré quién pagó el suyo. Antes de empezar con lo que tengo que contarles hoy, les agradecería mucho si se suscriben al canal y dejan su like. Me ayuda a sentir que estas palabras llegan a alguien que las necesita y que no estoy hablando sola frente a una cámara. Gracias por estar aquí, en Serietube. A veces me pregunto en qué momento exacto permití que mi lugar en la familia se convirtiera en el de un mueble más. Un mueble útil, de esos que siempre están ahí, que aguantan el peso de todo lo que les pongas encima, pero que nadie nota a menos que un día falte. Mi nombre es Elena, y siempre fui la hermana razonable, la que no daba problemas, la que sacaba buenas notas, la que conseguía trabajos estables y la que, en silencio, pagaba las facturas que mis padres no podían cubrir cuando las cosas se ponían feas. Mi hermana Clara es 3 años menor que yo. Ella es diferente. Clara es como una ráfaga de viento que entra en una habitación y lo desordena todo, pero lo hace con una sonrisa tan encantadora que terminas pidiéndole perdón tú por haber dejado los papeles sobre la mesa. Desde pequeñas, hubo una regla no escrita en mi casa: Elena cuida, Clara es cuidada. Elena resuelve, Clara sueña. Hace 2 años, después de ahorrar cada centavo de mis bonos de productividad y de privarme de vacaciones, me compré un vestido. No era un vestido cualquiera. Era una pieza de seda salvaje, color marfil, con una caída que parecía agua moviéndose sobre el cuerpo. Lo compré en una tienda de novias de alta gama que estaba liquidando stock. En ese momento, yo estaba saliendo con alguien y, aunque no lo decíamos en voz alta, sentía que ese vestido era mi seguro de felicidad futura. Mi relación terminó unos meses después, de forma pacífica pero triste, y el vestido se quedó en el fondo de mi armario, envuelto en papel de seda y protegido por una funda de tela transpirable. Era mi pequeño tesoro secreto, la prueba física de que yo también podía tener algo hermoso, algo caro, algo que fuera solo mío. Pero en mi familia, el concepto de mío siempre ha sido un poco difuso. Todo empezó hace 6 meses, cuando Clara anunció que se casaba con Sergio. Sergio es un buen tipo, pero siempre ha estado un poco abrumado por la personalidad de mi hermana. El problema, como siempre en mi casa, era el dinero. Mis padres están jubilados y viven con lo justo. Clara, que salta de un trabajo a otro porque ninguno reconoce su talento, no tenía ahorros, y la boda que ella imaginaba no era precisamente sencilla. Es que no tengo nada que ponerme, Ellen, me dijo una tarde de domingo, sentada en la cocina de mi departamento mientras removía su café con esa parsimonia que me saca de quicio. He mirado en todas partes, pero todo lo que puedo pagar parece un disfraz de carnaval. Y Sergio, bueno, Sergio ya está haciendo demasiado pagando el banquete. Yo la escuchaba mientras terminaba de lavar los platos. Sentía esa punzada de culpa que siempre me inyectan sin querer. Podrías alquilar uno, Clara. Hay sitios muy buenos ahora, sugerí, intentando no mirar hacia el pasillo que llevaba a mi habitación. Ya fui. Son horribles, telas tiesas, cortes antiguos. Suspiró y me miró con esos ojos que mi madre siempre dice que son luceros. Mamá me contó que tú tienes uno guardado, uno precioso que compraste hace tiempo. El ruido del plato chocando contra el escurridor fue lo único que rompió el silencio. Sentí un frío repentino en el estómago. Es un vestido que compré para mí, Clara. Ni siquiera me lo he estrenado. Pero si ya no estás con Julián, respondió ella, con una naturalidad que me dolió más que un insulto, no vas a usarlo pronto, ¿verdad? Sería una pena que se eche a perder ahí encerrado, cogiendo olor a humedad. Además, mamá dice que me quedaría perfecto, que tenemos casi la misma talla. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, mi madre me llamó. No fue una llamada para preguntarme cómo estaba o si mi migraña había mejorado. Elena, hija, tienes que entender a tu hermana, está muy ilusionada.
Tú siempre has sido tan generosa, no seas egoísta ahora con algo que ni siquiera estás usando. Es solo un vestido, Elena, una prenda de ropa. ¿Vas a dejar que tu hermana camine hacia el altar sintiéndose mal solo por un pedazo de tela? Solo un pedazo de tela. Para ellas era eso, para mí, eran 1000 horas extras, cenas canceladas para ahorrar, y el símbolo de un sueño que se me había escapado entre los dedos. Pero la presión empezó a ser asfixiante. En las cenas familiares, el tema del vestido salía de forma casual. Mi padre mencionaba lo apretados que estaban de dinero. Mi madre suspiraba mirando las fotos de vestidos de novia en las revistas, y Clara simplemente me miraba con esa tristeza ensayada, como si yo fuera la villana de una película de Disney que le estaba robando su final feliz. Solo pruébatelo, Clara, terminé diciendo una tarde de sábado, rendida por el agotamiento emocional, solo para ver cómo te queda. Fue el mayor error de mi vida. Cuando se lo puso, el vestido parecía haber sido hecho para ella. La seda se amoldaba a su cintura y el brillo del tejido resaltaba su piel. Mi madre empezó a llorar, diciendo que parecía un ángel. Clara se miraba al espejo con una sonrisa que no era de agradecimiento, sino de victoria. Se giró hacia mí, todavía con el vestido puesto, y me dijo, me queda mejor a mí que a ti, ¿verdad? Es como si el destino lo hubiera guardado para este momento. No supe qué contestar. Me quedé ahí, de pie en mi propio dormitorio, sintiéndome como una extraña en mi propia vida. El vestido ya no era mío. En el momento en que ella se lo abrochó y mi madre aplaudió, el vestido dejó de ser mi recompensa para convertirse en su derecho. Gracias, Ellen, me dijo Clara, dándome un beso rápido en la mejilla mientras empezaba a desabrocharse los botones con manos impacientes. Te prometo que lo cuidaré como si fuera, bueno, como si fuera mío. Lo que no sabía Clara es que ese vestido no era lo único que yo había estado pagando en silencio durante meses. Había otras deudas, otros sacrificios que nadie en esa habitación se molestaba en ver. Durante las semanas siguientes, me convertí en la organizadora de bodas gratuita. Elena, ¿puedes ayudar con las flores? Elena, ¿puedes llamar al catering para ver si nos hacen un descuento? Elena, ¿puedes pasar a recoger los zapatos de Clara? Y yo lo hacía porque el papel de hermana buena es una trampa de la que es muy difícil salir una vez que todos se han acostumbrado a que estés ahí. Pero la humillación silenciosa tiene un límite, y el mío llegó el día de la prueba final. Un mes antes de la boda, estábamos en casa de mis padres. Clara se estaba probando el vestido de nuevo. Mi madre le estaba ajustando un pequeño detalle en el dobladillo. Yo estaba sentada en el sofá, observando la escena, sintiendo ese nudo familiar en la garganta. De repente, Clara se quejó. Este vestido es precioso, pero las joyas que tengo no le pegan nada. Mamá, ¿no crees que Elena debería prestarme también ese collar de perlas que le dejó la abuela? Sería el conjunto perfecto. Mi madre asintió sin levantar la vista del dobladillo. Es verdad. Elena, tráelo la próxima vez. Total, tú no tienes eventos a los que ir y a Clara le hace mucha falta. En ese momento, miré a mi hermana. Ella me sostuvo la mirada a través del espejo. No había cariño en sus ojos, solo una especie de derecho adquirido, una convicción absoluta de que mis cosas, mis logros y mi esfuerzo estaban a su disposición simplemente porque ella lo quería. No, dije en voz baja. ¿Qué has dicho?, preguntó mi madre, sorprendida. He dicho que no, ya tiene el vestido. El collar no se toca. Clara hizo un puchero, ese gesto que siempre le funcionaba con mi padre. Ellen, no seas así, es mi boda, es mi día especial. ¿Por qué quieres arruinarlo por un collar que tienes guardado en una caja fuerte? No estoy arruinando nada, Clara, simplemente estoy poniendo un límite. Bueno, intervino mi madre con tono autoritario, ya hablaremos de eso luego. Ahora, Clara, ten cuidado al quitarte el vestido, no vayas a sudar la seda. Elena,
Ve a la cocina y trae un poco de agua, que tu hermana está agobiada con tanto calor. Me levanté y fui a la cocina. Mientras llenaba el vaso de agua, escuché a Clara decirle a mi madre en voz baja: a veces Elena se olvida de que ella es la solterona de la familia. Se cree que sus cosas valen más que mi felicidad. Mi mano tembló un poco, pero no derramé ni una gota de agua. Me quedé mirando la pared de la cocina, donde todavía colgaba una foto de nosotras dos cuando éramos pequeñas. Ella siempre delante, yo siempre un paso atrás, sosteniéndole la mano para que no se cayera. Fue en ese preciso instante cuando algo dentro de mí hizo un clic definitivo. No fue una explosión de ira, fue algo mucho más frío y lúcido. Me di cuenta de que les había permitido tratarme como una proveedora de servicios porque yo misma no me valoraba lo suficiente como para decir basta. Regresé al salón con el vaso de agua. Se lo entregué a Clara con una sonrisa tranquila que pareció desconcertarla por un segundo. Tienes razón, mamá, dije suavemente. Es su día especial, y quiero que todo sea perfecto. De hecho, voy a encargarme de que nadie olvide nunca esta boda. Clara bebió el agua, satisfecha, creyendo que me había rendido una vez más. No tenía idea de que, en mi cabeza, acababa de empezar a revisar las facturas. Todas las facturas, las que se pagan con dinero y las que se pagan con el alma. Esa noche, al llegar a mi casa, abrí mi computadora, entré en mi cuenta bancaria y miré el saldo. Después, busqué el correo electrónico del organizador del salón de bodas, un lugar muy elegante que Clara había elegido a pesar de no poder permitírselo, asumiendo que de alguna manera el dinero aparecería, y el dinero había aparecido, claro, había aparecido de mi cuenta, en forma de un préstamo que mi padre me pidió solo por unos meses para cubrir el depósito inicial. Miré el vestido vacío en mi mente y luego miré las cifras en la pantalla. La boda de mi hermana iba a ser un evento inolvidable, pero no por las razones que ella pensaba. Los días que siguieron a esa tarde en la cocina fueron extraños. Por fuera, yo seguía siendo la misma Elena de siempre, diligente, silenciosa, la que llegaba a casa de mis padres con bolsas del supermercado porque sabía que su nevera estaba temblando, pero por dentro, algo se había enfriado. Era una sensación de desapego que nunca antes había experimentado. Miraba a mi familia como quien observa una obra de teatro desde la última fila, veía los hilos, veía los trucos y, sobre todo, veía las caretas. Clara estaba en su apogeo. La boda se había convertido en su único tema de conversación, en su identidad. Cada vez que nos veíamos, ella hablaba de su visión, de cómo todo tenía que ser orgánico y sofisticado. Lo decía con una seguridad pasmosa, como si el dinero para esa sofisticación estuviera brotando de su propia cuenta bancaria. Ellen, necesito que hables con el de las flores, me dijo una tarde mientras se limaba las uñas en mi sofá. Me ha mandado un presupuesto que es una locura. Dile que somos familia de toda la vida del barrio, que nos haga un precio especial. Tú tienes esa voz, ya sabes, seria, de persona que sabe de leyes y esas cosas. A mí no me toma en serio. Claro que no te toma en serio, pensé mientras mantenía la vista fija en mi computadora. Nadie toma en serio a alguien que pretende comprar orquídeas con promesas de aire. Lo llamaré, Clara, respondí sin mirarla. ¡Ay! Gracias, eres un sol. Por cierto, el otro día fui a la modista con el vestido. Sentí un pinchazo en el pecho. ¿A la modista? ¿Para qué? Te quedaba perfecto. Bueno, perfecto. Perfecto. Hizo una mueca. Le faltaba un poco de drama en la parte de atrás. Le he pedido que le baje el escote de la espalda y que le añada unas aplicaciones de encaje en las mangas. El marfil liso es un poco, no sé, un poco aburrido para alguien como yo. ¿No crees? Es un poco tú. Yo necesito algo con más chispa. Me quedé helada. Estaba modificando mi vestido. Estaba cortando la seda que yo había pagado con meses de esfuerzo,
transformando la elegancia sencilla que yo tanto amaba en algo que encajara con su necesidad de atención constante. Era como si estuviera borrando mi rastro de la prenda, apropiándosela del todo. Es un vestido de seda salvaje, Clara, dije, tratando de mantener la voz estable. Si cortas esa tela, no hay marcha atrás. ¡Ay, Ellen! No seas tan dramática, rió ella, levantándose para mirarse en el espejo de mi entrada. Es solo ropa. Además, ahora es mi vestido de novia. Deberías alegrarte de que por fin vaya a tener una vida de verdad y no se quede muriendo de asco en una funda de plástico. Esa noche, después de que ella se fue, me quedé a oscuras en el salón. La frase "ahora es mi vestido" resonaba en las paredes. Mi madre me llamó 10 minutos después. Elena, hija, no le pongas pegas a Clara con lo del vestido. La pobre ha estado llorando porque dice que parece que te molesta que se case. No seas envidiosa, por favor. Ya sabemos que para ti es difícil verla a ella tan feliz mientras tú sigues. Bueno, ¿cómo estás? Pero intenta disimular un poco, por la paz de la familia. ¿Cómo estoy, mamá?, pregunté, con una calma que me asustó a mí misma. Ya sabes, sola, sin planes, pero no pasa nada. Cada una tiene su ritmo. Solo te pido que no le amargues su momento. Colgué sin despedirme. No estaba llorando. No tenía ganas de llorar. Lo que sentía era una claridad absoluta. Fui a mi escritorio y saqué la carpeta de archivos que guardaba bajo llave. Ahí estaban los extractos bancarios de los últimos 6 meses. Mi padre me había pedido 15.000 euros prestados para el depósito del banquete y la reserva del hotel donde se quedarían algunos familiares que venían de fuera. Me había jurado que me los devolvería en cuanto vendiera una pequeña finca que heredó en el pueblo, pero yo sabía, por mis tíos, que esa finca ya se había vendido hacía 3 meses. El dinero de esa venta no había ido a parar a mi cuenta para saldar la deuda conmigo, había ido directo a pagar el servicio de barra libre premium y el fotógrafo de moda que Clara tanto quería. Básicamente, yo estaba financiando la boda de la persona que me llamaba envidiosa y solterona, mientras ella recortaba mi vestido favorito para que no se pareciera a mí. Durante las semanas siguientes, adopté una actitud de absoluta sumisión. Era lo que ellos esperaban de mí, y yo se lo di en bandeja de plata. Elena, ¿puedes llevar esto? Sí. Claro, Elena. ¿Puedes pagar tú la prueba del peinado de Clara y luego ya te lo damos? Por supuesto, no hay problema. Elena, ¿puedes encargarte de confirmar los invitados de la lista de papá? Faltaría más. Me convertí en la sombra perfecta, pero en cada paso, en cada gestión, me aseguraba de que mi nombre estuviera donde tenía que estar. No como la hermana de la novia, sino como la titular. Cuando hablaba con los proveedores, ya no pedía descuentos en nombre de la familia. Al contrario, me aseguraba de que todos los contratos y facturas finales estuvieran a mi nombre, puesto que el dinero salía de mis cuentas o del préstamo que mi padre aún no me había devuelto. Un viernes por la tarde, 2 semanas antes del enlace, Clara me pidió que la acompañara a la última prueba del vestido, ya con las modificaciones hechas. Cuando entré en el taller de la modista, vi mi vestido, o lo que quedaba de él. El escote de la espalda era ahora una V profunda que llegaba casi a la cintura. Las mangas tenían unos apliques de pedrería barata que mataban la nobleza de la seda. Clara giraba frente al espejo, encantada de conocerse. ¿A qué ahora tiene otra personalidad?, me preguntó. Radiante. Es mucho más. Yo, desde luego, asentí. Ya no tiene nada que ver con lo que era antes. La modista, una mujer mayor que me miraba con cierta lástima, porque ella sabía que yo era quien pagaba las facturas, se acercó a mí mientras Clara se miraba el perfil en el espejo. Es una pena, me susurró la mujer. La tela original era una joya. No se preocupe, le respondí en voz baja. A veces, para que algo nuevo nazca, lo viejo tiene que ser destruido por completo. Esa misma tarde, mi padre me pidió que pasara por su casa.
Me recibió con una sonrisa nerviosa y una palmadita en el hombro, de esas que usa cuando va a pedir algo más. Elena, hija, tenemos un pequeño problema con el pago final del hotel. El de la finca del pueblo se ha retrasado con el último pago y, bueno, necesitamos que cubras tú los últimos 5.000 euros. Es solo para que no cancelen las habitaciones de tus tíos. En cuanto pase la boda, nos sentamos y arreglamos todo, te lo prometo por lo más sagrado. Miré a mi padre. Vi sus ojos cansados, pero también sexta esa manipulación emocional que había usado conmigo durante 30 años. Vi al hombre que permitía que su hija menor me pisoteara porque yo era la fuerte. Está bien, papá, dije, abriendo el bolso y sacando el talonario. Lo pagaré yo, pero esta vez quiero que el hotel me dé un recibo detallado a mi nombre, para mis temas de impuestos, ya sabes. Claro, claro, lo que tú digas. Hija, eres un ángel, de verdad, no sé qué haríamos sin ti. Lo sabrán muy pronto, pensé. Salí de la casa de mis padres y me senté en mi coche. Me quedé un rato mirando el volante. La boda era en 10 días. El plan estaba trazado. No era un plan de gritos, ni de escenas melodramáticas frente al altar. Eso sería demasiado fácil y demasiado vulgar. Mi venganza, si es que se podía llamar así, sería puramente administrativa. Sería la realidad golpeando la puerta de una fantasía financiada con el sudor de otra persona. Me puse en marcha y me dirigí al hotel donde se celebraría la recepción. Pedí hablar con el gerente. Cuando me recibió en su oficina, puse sobre la mesa todos los comprobantes de pago, las transferencias y los contratos que yo había firmado. Buenas tardes, dije con una voz profesional y calmada. Soy Elena, la persona que ha financiado íntegramente este evento. Me gustaría hacer unos cambios de última hora en los servicios contratados. El gerente revisó los papeles. Usted es la titular, señorita, tiene todo el derecho. ¿Qué desea modificar? Todo lo que no sea estrictamente necesario, respondí, y quiero que la factura final, esa que se entrega el día del evento, sea entregada en mano a mi hermana, la novia, justo antes del baile. Justo antes del baile, el hombre frunció el ceño. Es un poco inusual. Normalmente se liquida antes o se envía por correo. Quiero que ella vea los números, señor gerente. Quiero que entienda el valor de lo que está disfrutando, y no se preocupe. El resto de mis instrucciones están en este documento. Le entregué un sobre cerrado. Mientras salía del hotel, sentí que el aire entraba en mis pulmones con una facilidad que no recordaba. No había odio en mi corazón, solo una sed de justicia tranquila. Había pasado años siendo el soporte invisible de una estructura que no me respetaba. Ahora, simplemente, iba a retirar el soporte y dejar que la gravedad hiciera su trabajo. Al llegar a casa, Clara me había enviado un mensaje de WhatsApp. Ellen, se me ha olvidado decirte que necesito que compres tú las cestitas de los niños de las arras, que sean de mimbre natural, nada de plástico. Mañana me pasas la foto. Gracias. Sis, no le contesté. En lugar de eso, me serví una copa de vino, me senté en mi sillón favorito y miré el calendario. El sábado de la semana siguiente iba a ser un día inolvidable, el día en que el pedazo de tela y los préstamos familiares se convertirían en la lección más cara de la vida de Clara y de mis padres. Esa noche dormí como no lo había hecho en años, sin migraña, sin nudos en el estómago. Sabía que muchos me juzgarían, que dirían que era una hermana cruel, pero nadie se preguntaba cuánta crueldad hay en el silencio de quien siempre cede, ni cuánta violencia hay en la gratitud que nunca llega. Faltaban 7 días para la boda. La última semana antes de la boda fue un ejercicio de contención absoluta. Si alguna vez han sentido que están viendo su propia vida a través de un cristal grueso, entenderán cómo me sentía yo. Estaba allí, físicamente presente, cargando cajas, respondiendo correos y aguantando los desplantes de Clara, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba en la oficina del gerente del hotel,
en los extractos bancarios que se acumulaban en mi cajón y en la fría determinación de que esta sería la última vez que alguien me usaba como un peldaño para subir a su propio altar de vanidad. El jueves por la noche, 2 días antes del enlace, tuvimos la cena de ensayo en casa de mis padres. Fue algo informal, solo la familia directa y los padres de Sergio. Mi madre había preparado una de sus cenas especiales, pero el aire estaba cargado de esa tensión que solo ocurre cuando hay verdades que todos conocen pero nadie se atreve a pronunciar. Todo está saliendo a pedir de boca, dijo mi padre, levantando su copa de vino con una satisfacción que me revolvió el estómago. Clara, vas a ser la novia más bonita que ha visto este barrio. Y Sergio, hijo, te llevas una joya. Sergio sonrió, un poco cohibido. Es un buen hombre, de verdad lo creo, pero tiene esa debilidad de carácter que hace que las personas como mi hermana lo devoren vivo. Gracias, suegro, respondió Sergio. La verdad es que nos ha sorprendido que hayamos podido permitirnos el Hotel Grand Palace. Siempre pensamos que estaba fuera de nuestro alcance. Bueno, intervino Clara, dándome una mirada rápida y cargada de una condescendencia insoportable. Cuando uno tiene visión y sabe negociar, las cosas ocurren. Además, para eso está la familia, ¿no? Para apoyarse cuando hay un proyecto importante. Mi madre me miró y, por un segundo, vi un rastro de culpa en sus ojos, pero lo apartó rápidamente con una sonrisa. Elena ha ayudado mucho con la organización, dijo mamá, como quien menciona que la vecina ha traído el pan. Pero es Clara la que tiene el gusto. Ellen, ¿por qué no vas a la cocina a traer la tarta? Está en la nevera. Que no se nos pase el frío. Me levanté sin decir palabra. En la cocina, me quedé mirando la tarta de 3 chocolates que yo misma había comprado esa tarde porque mi madre no había tenido tiempo de cocinar el postre. Escuché las risas desde el salón. Clara estaba contando una anécdota sobre cómo su modista había transformado el vestido para que dejara de ser tan plano, pensé, tan yo. Me apoyé en la encimera y cerré los ojos. Podría haber salido en ese momento y decirles que el depósito del hotel no se pagó con visión, sino con mi fondo de emergencia. Podría haberle dicho a Sergio que su futura esposa estaba modificando un vestido que no le pertenecía, pero no lo hice. El silencio era mi aliado más poderoso ahora. Cada pequeña humillación, cada orden disfrazada de favor, era un gramo más en la balanza que estaba a punto de inclinarse. El día de la boda amaneció con un sol radiante, de esos que parecen burlarse de lo que sucede en la sombra. Fui a casa de mis padres temprano. La casa era un caos de peluqueros, maquilladores y flores que llegaban tarde. Clara estaba en su habitación, rodeada de sus amigas, comportándose como una reina en el exilio que recupera su trono. Elena, por fin llegas, gritó cuando me vio entrar. Necesito que planches el velo. El vaporizador de la modista no me convence, prefiero que lo hagas tú con la plancha de mano, que tienes más paciencia, y ten cuidado. Si le haces un solo pliegue, me muero. Pasé 2 horas en el pequeño lavadero, planchando un velo de tul que parecía no tener fin. Mis padres pasaban por delante de vez en cuando, pero ninguno se detuvo a preguntarme si había desayunado o si necesitaba algo. Yo era, simplemente, el personal de apoyo que no llevaba uniforme. A las 11 de la mañana, llegó el momento de vestirla. Clara pidió que todo el mundo saliera de la habitación, excepto yo y mi madre. Quería que fuera un momento íntimo. Sentí una puntada de dolor físico. Ya no era mi vestido, era una versión distorsionada de mi gusto, cargada de esos abalorios que Clara consideraba elegantes y que, para mí, solo eran ruido sobre una seda que antes cantaba por sí sola. Ayudé a Clara a metérselo. Mis dedos rozaban la tela que yo había elegido con tanta ilusión meses atrás, cuando todavía creía que mi vida iba a tomar un rumbo diferente. Mientras le abrochaba la hilera de botones de la espalda, aquellos que la modista no había eliminado para bajar el escote,
Mi madre nos miraba desde la puerta con las manos entrelazadas sobre el pecho, emocionada. «Estás perfecta, Clara», susurró mi madre. «Elena, mira qué bien le queda. Menos mal que se lo diste. Hija, en ti se habría visto. Bueno, diferente. A ella le da vida. Diferente. Esa era la palabra clave. En mí se habría visto elegante, sereno. En ella se veía estridente, como un grito. Pero no dije nada. Me limité a ajustar el tul del velo y a recoger un mechón de pelo que se le había escapado. «¿Estás lista?», le pregunté a mi hermana. Ella se miró una última vez. Se puso el collar de perlas de la abuela, que, por supuesto, terminó cogiendo de mi joyero sin pedir permiso esa misma mañana y asintió con una suficiencia que me heló la sangre. «Lista, por cierto. Ellen, asegúrate de que el coche de los abuelos llegue a tiempo al hotel. No quiero que se pierdan la entrada triunfal por estar esperando en la acera». La ceremonia fue un borrón de palabras vacías y música de cámara. Me senté en el segundo banco, detrás de mis padres. Observé la espalda de mi hermana, envuelta en mi seda, mientras le juraba fidelidad y respeto a Sergio. Me preguntaba si Sergio sabía que el anillo que le estaba poniendo a Clara probablemente también terminaría siendo pagado, de alguna forma indirecta, por mis ahorros. Durante el intercambio de votos, mi padre se inclinó hacia mí y me susurró al oído: «Elena, el del hotel me ha enviado un mensaje. Dice que hay un problema con la última transferencia de los 5.000 euros. ¿Lo has solucionado ya?». Lo miré de reojo. Ni siquiera en el altar, viendo a su hija menor casarse, podía dejar de usarme como su cajero automático personal. «Está todo bajo control, papá», respondí con una voz neutra. «El hotel tiene exactamente lo que necesita. No te preocupes por el dinero hoy. Disfruta». Él sonrió, aliviado, y volvió a centrar su atención en la ceremonia. No tenía ni idea de que lo que el hotel necesitaba no era necesariamente más dinero de mi cuenta, sino una orden clara de ejecución. Al salir de la iglesia, los pétalos de rosa inundaron el aire. Clara reía, colgada del brazo de Sergio, saludando a los invitados como si fuera una celebridad. Yo me quedé atrás, ayudando a mi tía abuela a bajar los escalones, cargando con 3 bolsos de mano que no eran míos y con el ramo de repuesto de la novia. En ese momento, una de las amigas de Clara se acercó a mí. «Qué detalle haberle regalado el vestido, Elena», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Clara nos contó que te sentías mal porque a ti ya no te servía y que preferiste que ella lo luciera. Eres tan generosa, o tan práctica, según se mire». Sentí el impacto de la mentira en el pecho. Así que esa era la narrativa que Clara había difundido, que yo se lo había dado porque ya no me servía. Como si yo hubiera engordado o como si mi cuerpo fuera el fracaso que justificaba su éxito. No la corregí, solo sonreí y seguí caminando hacia el coche. Llegamos al Hotel Grand Palace. El lujo era abrumador. El jardín estaba decorado con miles de luces blancas. Las mesas lucían mantelería de lino y los camareros desfilaban con bandejas de champán francés. Todo aquello era una ficción sostenida por mis años de privaciones. Cada vez que un invitado comentaba lo espectacular que era todo, yo sentía un pequeño latigazo interno. Durante el cóctel, me mantuve en la periferia. Vi a mis padres pavonearse ante los suegros de Clara, jactándose de lo bien que les iba y de cómo habían querido darle a su hija lo mejor de lo mejor. Vi a Clara beber copa tras copa, ignorándome por completo, a menos que necesitara que alguien le sostuviera la cola del vestido para ir al baño. «Elena, ven aquí un momento», me llamó mi madre cerca de las 8 de la tarde, justo antes de pasar al salón del banquete. «Clara quiere hacer un brindis especial antes de la cena. Necesito que vayas a la recepción y compruebes que han preparado el proyector para el video de fotos que ella hizo. Y por favor, retoca un poco tu maquillaje. Te ves cansada. No queremos que en las fotos parezcas una extraña». «Voy, mamá», dije simplemente. Fui a la recepción del hotel.
El gerente, el mismo con el que había hablado días antes, me vio acercarse y me hizo una pequeña señal con la cabeza. Se alejó de los invitados y me esperó en un rincón discreto cerca de la entrada del gran salón. Señorita Elena, dijo en voz baja, todo está listo, tal como usted indicó. El servicio de catering ha sido notificado de los cambios en el menú de la mesa presidencial y de la familia directa. ¿Y la factura?, pregunté. Está en este sobre. Me lo entregó. Y el documento adjunto que solicitó también. Mis empleados tienen instrucciones de entregárselo a la novia en el momento que usted señaló, justo antes del inicio del baile nupcial, cuando el micrófono esté abierto para los agradecimientos. Perfecto, dije, sintiendo un frío metálico en el estómago. ¿Algún problema con el pago de los invitados? Ninguno, tal como usted ordenó. Los servicios generales de los invitados están cubiertos. El ajuste solo afecta a los extras de lujo que fueron solicitados a última hora por su hermana y su padre fuera del presupuesto inicial que usted garantizó. Entiendo. Gracias, Guillermo. Guardé el sobre en mi bolso pequeño. Me dirigí al baño. Me miré al espejo y, por primera vez en todo el día, me reconocí. No era la solterona, ni la hermana envidiosa, ni el cajero automático. Era una mujer que estaba a punto de reclamar su propiedad. Entramos al salón del banquete. La música estaba altísima, una canción alegre que Clara había elegido para su entrada triunfal. Los invitados aplaudían de pie. Clara y Sergio caminaron hacia la mesa presidencial, que estaba situada en una plataforma elevada, bajo una lámpara de araña que costaba más que mi primer coche. Me senté en mi lugar, en la mesa de la familia, justo al lado de mis padres. La cena comenzó, los platos se sucedían, pero noté algo extraño. Mientras que las mesas de los invitados recibían el menú de gala completo, el que yo había pagado originalmente, en nuestra mesa, y en la de los novios, los platos eran significativamente más sencillos. Mi padre frunció el ceño al ver su plato. ¿Qué es esto?, susurró, mirando un trozo de pollo asado con patatas mientras en la mesa de al lado servían bogavante. Elena, debe haber un error. Llama al camarero. No creo que sea un error, papá, dije, cortando un trozo de mi propio pollo. Quizás el hotel ha tenido que ajustar el menú debido a los pagos pendientes. Ya sabes, esos extras de última hora que pediste, el caviar, el champán de reserva, la orquesta. Mi madre palideció. Pero los invitados están comiendo bien, dijo ella, mirando a su alrededor con angustia. Claro, respondí con calma, los invitados no tienen la culpa de que los anfitriones vivan por encima de sus posibilidades. Yo me aseguré de que sus menús estuvieran pagados por adelantado. Lo que se ha recortado es lo que no estaba cubierto por el depósito inicial. Clara, desde la mesa presidencial, nos miraba con cara de pocos amigos. Se dio cuenta de que algo no iba bien. Se levantó, haciendo un ruido seco con la silla, y se acercó a nuestra mesa, tratando de mantener la sonrisa para que los invitados no sospecharan nada. ¿Qué pasa con la comida?, siseó. Sergio está preguntando por qué su familia tiene langosta y nosotros tenemos esto. Es una humillación, Elena. Ve ahora mismo a hablar con el gerente y dile que esto es inaceptable. La miré. Llevaba mi vestido, el que había recortado y alterado. Llevaba las perlas de mi abuela, y me hablaba como si yo fuera su sirvienta. No voy a ir a ninguna parte, Clara, dije, dejando los cubiertos con delicadeza sobre el plato. El gerente solo está siguiendo las instrucciones del titular de la cuenta, y como tú bien dijiste, para eso está la familia, para apoyarse. Hoy te estoy apoyando para que veas la realidad de tus decisiones. ¿De qué estás hablando?, preguntó ella, con los ojos llenos de una furia contenida. Arréglalo, paga lo que tengas que pagar, pero trae la comida de verdad. Ya no hay más dinero, Clara. He cerrado el grifo. Mi padre intentó levantarse, pero le puse una mano en el brazo. Su mirada era de puro pánico. En ese momento,
El DJ anunció por los altavoces, y ahora, antes de que los novios nos deleiten con su primer baile, la novia quiere dirigir unas palabras de agradecimiento. Clara se quedó congelada. El foco de luz se centró en ella. No tenía otra opción que subir de nuevo a la plataforma y coger el micrófono. Me miró con odio, convencida de que yo no me atrevería a hacer nada delante de 300 personas. Pero ella no conocía a la nueva Elena. Vi como el gerente, Guillermo, se acercaba a la plataforma con una bandeja de plata. Sobre la bandeja no había champán. Había un sobre blanco y una carpeta de cuero. Es el momento, Clara, murmuré para mí misma, mientras me recostaba en la silla. Es el momento de que todos vean quién ha pagado el espectáculo. Clara cogió el micrófono con manos temblorosas. Su voz, normalmente segura, vaciló al decir las primeras palabras. Gracias a todos por venir. Ha sido un día inolvidable. En ese instante, Guillermo le hizo entrega del sobre. Clara lo miró confundida, pensando quizás que era un regalo de última hora o una tarjeta de felicitación, pero cuando vio el membrete del hotel y la nota grapada en el exterior, su rostro cambió de color. Se volvió gris, una sombra ceniza que ni el mejor maquillaje del mundo podía ocultar. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Mis padres estaban petrificados. Sergio, al lado de Clara, intentó leer lo que decía el papel. Clara me buscó con la mirada entre la multitud. Sus ojos suplicaban, pero en los míos solo encontró el reflejo del espejo en el que ella me había obligado a mirarme durante años. El silencio se prolongó un segundo más de lo debido. Clara abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Sabía que si seguía con el brindis de agradecimiento, la verdad iba a estallar en su cara, y si no lo hacía, el silencio confirmaría su ruina. El silencio en el salón era tan denso que podía oírse el zumbido de las lámparas de cristal. Clara sostenía el sobre con las puntas de los dedos, como si fuera a quemarla. Sergio, a su lado, le quitó el papel de las manos al ver que ella no reaccionaba. Él sí empezó a leer en voz alta, aunque sin darse cuenta de que el micrófono que Clara aún sostenía estaba encajado cerca de su pecho, amplificando sus palabras para las primeras 3 filas de mesas. Relación de gastos pendientes y anexo de propiedad. ¿Qué es esto, Clara?, preguntó Sergio, con la voz quebrada por la confusión. Aquí dice que el vestido no es un regalo, dice que es una cesión de uso por deuda no pagada, y esta cifra, 15.000 euros del banquete. Elena pagó el depósito. Un murmullo recorrió el salón como una ola. Los invitados se miraban entre sí, algunos con asombro, otros con esa curiosidad morbosa de quien presencia un accidente en directo. Mi madre se tapó la boca con las manos y mi padre bajó la cabeza, escondiendo los ojos tras las palmas. Clara reaccionó entonces. Apagó el micrófono con un clic violento, pero ya era tarde. El daño, o mejor dicho, la verdad, ya estaba en el aire. Se giró hacia mí, bajando de la plataforma con pasos erráticos, tropezando con la cola de ese vestido que tanto se había empeñado en hacer suyo. Llegó a mi mesa, con el rostro desencajado por una rabia que ya no podía ocultar tras una sonrisa de novia. ¿Cómo has podido?, siseó, agachándose para que solo nosotros la oyéramos. En mi boda, Elena, delante de todo el mundo, eres una resentida, una solterona amargada que no puede soportar que yo sea el centro de atención por una vez. Me levanté lentamente. Me di cuenta de que no sentía miedo, ni siquiera sentía esa culpabilidad crónica que me había acompañado toda la vida. No te equivoques, Clara, le dije, manteniendo mi voz en un tono bajo y constante. Yo no he buscado el centro de atención. Tú me pusiste ahí cuando me pediste que financiara tu fantasía. Yo solo he hecho público lo que tú ya sabías en privado. El vestido es tuyo ahora, Clara, quédatelo, pero quédatelo sabiendo que cada puntada que le diste para borrar mi rastro costó un dinero que nunca fue tuyo. Es mi día, gritó ella, olvidando ya las formas. Tenías que haberme apoyado.
Para eso está la familia. La familia no es un fondo de inversión a fondo perdido. Clara, intervine, mirando también a mi padre. La familia es respeto, y ninguno de ustedes me ha respetado en años. Me han usado como un cajero, como una sirvienta, como un mueble. Papá, el dinero de la finca que vendiste y que me juraste que era para devolverme el préstamo. Espero que el champán caro haya valido la pena, porque es el último céntimo que vas a ver salir de mis manos. Mi padre intentó balbucear una excusa, algo sobre tiempos difíciles y querer lo mejor para la pequeña, pero le interrumpí con un gesto suave. Ya no importa, el sobre que tiene Sergio no es solo una lista de deudas, es un documento legal de condonación. He decidido que ese dinero es el precio de mi libertad, no me lo tienen que devolver. Considérenlo mi regalo de bodas final, pero a cambio, hoy dejo de ser la hermana razonable, hoy dejo de ser la que soluciona vuestros desastres. Clara empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de humillación, de ver que su pedestal de perfección se estaba desmoronando frente a sus suegros y sus amigos. Sergio la miraba como si fuera una desconocida. Él no sabía nada de las deudas, nada de los préstamos, nada de que su boda de ensueño era una estafa emocional. Me colgué el bolso al hombro, miré a mi madre, que lloraba silenciosamente. Adiós, mamá, disfrutad del baile. El hotel ya sabe que a partir de las 12, cualquier consumo extra va a la tarjeta de Sergio o a la tuya, papá. Yo ya he liquidado mi parte. Caminé hacia la salida del salón. Mis tacones resonaban en el mármol con un ritmo firme. No miré atrás. Al pasar por la mesa de mis tíos, me encontré con la mirada de una de las primas de Sergio. Me asintió con la cabeza, un gesto breve de reconocimiento, como si hubiera entendido todo sin necesidad de más explicaciones. Al salir a la calle, el aire nocturno me golpeó la cara. Estaba fresco y olía a jazmín. Me senté en un banco del jardín del hotel, lejos de la música que empezaba a sonar de nuevo, una melodía forzada que intentaba tapar el escándalo. Saqué el teléfono y bloqueé el grupo de WhatsApp familiar, no por odio, sino por higiene. Me quedé allí un rato, viendo cómo las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Me sentía extrañamente ligera. El vestido de seda salvaje, el collar de la abuela, los 15.000 euros, todo eso se había quedado atrás. En ese salón lleno de gente que fingía ser lo que no era. Llegué a mi casa una hora después. El apartamento estaba en silencio, tal como lo había dejado. Me quité los zapatos y caminé descalza por el parqué. Fui al armario y vi el hueco vacío donde antes colgaba la funda del vestido. Durante meses, ese vacío me había provocado angustia. Ahora, me daba paz. Ese espacio estaba libre para algo nuevo, para algo que fuera de verdad mío, y no algo que tuviera que comprar para ganar el afecto de personas que no sabían quererme. Me serví un vaso de agua y me senté en la cama. Me pregunté qué estarían haciendo ahora. Probablemente Clara estaría gritando, mi madre intentando consolarla y mi padre buscando a quien más pedirle dinero para cubrir lo que faltaba, pero ya no era mi problema. Por primera vez en 32 años, el peso del mundo no estaba sobre mis hombros. Evolucionar no es siempre convertirse en alguien mejor para los demás. A veces, evolucionar es aprender a ser la villana en la historia de quienes te explotan. Si poner límites me convertía en la hermana mala, aceptaba el título con orgullo. Cerré los ojos y, por fin, me quedé dormida sin el peso de ninguna deuda ajena. Mi vida empezaba hoy, y el precio, aunque alto, había valido cada céntimo. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.